Hola, hoy les voy a presentar la gestión de riesgos en proyectos. Un riesgo es un evento que puede ser positivo o negativo. Puede ser adverso, en este caso podría ser una amenaza a los objetivos del proyecto, o puede ser positivo, podría ser una oportunidad en el proyecto en el cual nosotros quisiéramos aprovechar. Los riesgos son reales, los riesgos existen, los riesgos se presentarán en el proyecto, los riesgos son producto de que el proyecto es un evento de futuro y nosotros no tenemos forma de predecir el futuro, por lo tanto los cambios en el entorno y las amenazas y las condiciones complejas del entorno harán que se manifiesten los riesgos en el proyecto. Los riesgos tienen tres factores de riesgos. Lo que se llama la probabilidad es la posibilidad de que el riesgo suceda, de que el riesgo se materialice. El impacto es el daño o el posible beneficio si es positivo, la magnitud del daño o la magnitud del beneficio en caso de que el riesgo se materialice y para cuándo se materializaría ese riesgo en el proyecto. En el cronograma del proyecto, ¿dónde estaría la materialización del riesgo? Si al principio, en la mitad o al final del proyecto. El objetivo de la gestión de riesgos es mejorar la probabilidad y el impacto de los eventos o de las oportunidades positivas y reducir la probabilidad o posibilidad y el impacto o el daño de los posibles eventos negativos que puedan suceder sobre el proyecto. Básicamente hay cuatro procesos en la gestión de riesgos. El proceso de identificación de los riesgos, el proceso de análisis de los riesgos, el proceso de preparación de los planes de respuesta para cada riesgo y el proceso de seguimiento, monitoreo y control de los riesgos. La identificación del riesgo es el proceso en el cual nosotros identificamos el elemento de la estructura de desglose o el elemento del proyecto sobre el cual va a ser afectado por el riesgo. Lo registramos en un cuadro que se llama el registro de riesgos y allí mismo identificamos las causas del riesgo, el riesgo y sus consecuencias. Entonces nos queda identificado completamente el riesgo. Los riesgos se analizan cualitativa o cuantitativamente y se priorizan de acuerdo a ese análisis. En ese análisis nosotros decimos si los factores de riesgo, que son probabilidad de impacto o urgencia, son altos o bajos en el análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo nosotros decimos qué probabilidad, qué porcentaje tiene la probabilidad de riesgo, qué valor económico tiene el impacto de los riesgos y qué porcentaje de urgencia tiene el riesgo. Existen 5 formas genéricas de responder a los riesgos. Si el riesgo es negativo, la primera de ellas es evitar el riesgo. Evitamos el riesgo cambiando elementos del proyecto, cambiando el plan básicamente, o para aislar el proyecto del impacto del riesgo, o disminuimos el alcance o modificamos el alcance para que no sea afectado por el riesgo. Cuando transferimos el riesgo, lo que estamos transfiriendo es el posible impacto y la probabilidad del riesgo sobre un tercero. Puede ser en el caso de la ejecución, nosotros subcontratamos el riesgo para una persona experta si nosotros no tenemos experiencia en esa tarea que vamos a ejecutar, o financieramente lo podemos transferir a través de una póliza de seguros. Podemos reducir el impacto del riesgo o reducir la probabilidad del riesgo. En ese momento estamos diciendo que vamos a mitigar el riesgo. Aceptamos el riesgo cuando el riesgo tiene probabilidad e impactos bajos. Prácticamente es despreciable su probabilidad de impacto, entonces simplemente lo monitoreamos, no generamos un plan de respuesta a los riesgos. Y escalamos el riesgo cuando nosotros dentro del equipo no tenemos la capacidad de manejar el riesgo. El manejo del riesgo se sale de nuestras manos. Hacemos seguimiento posteriormente a los riesgos. Una vez se trace el plan, se ponga en marcha el plan de respuesta a los riesgos, verificamos cómo está funcionando ese plan, si el plan está dando resultado y
qué otros riesgos se han manifestado o qué otros riesgos han aparecido que no hayamos identificado o qué otros riesgos nuevos han aparecido residuales de los riesgos anteriores. Existen básicamente 3 documentos en la gestión de riesgos. Hay 2 documentos que corresponden al mismo cuadro. Es un cuadro simple donde está una primera parte que se llama el registro de los riesgos. En el registro de los riesgos tenemos la identificación del riesgo, el elemento que corresponde en la estructura de desglose, se puede colocar la categoría a la que corresponde el riesgo, si es un riesgo tecnológico, si es un riesgo legal, si es un riesgo de reputación, si es un riesgo laboral. Identificamos las causas y el riesgo y sus consecuencias. Esa es la primera parte del cuadro. En la segunda parte se identifican si la probabilidad es alta o baja, si el impacto es alto o bajo y si la urgencia es alta o baja. Finalmente, en este mismo cuadro estará la estrategia, que es lo más importante del cuadro, y se acompaña por una matriz gráfica que nos dice cuáles son los riesgos a los cuales nosotros deberíamos generar plan. En este caso son los riesgos de mayor probabilidad de impacto que están en la esquina superior derecha de la matriz gráfica. En este ejemplo, los riesgos R4, R8 que tienen los diámetros mayores son de mayor urgencia, R2 también son de mayor urgencia y los riesgos R1, R3, R6 son de menor urgencia en el proyecto. Entonces nosotros decimos a estos riesgos están superando el nivel de tolerancia al riesgo y deberíamos generarle un plan de respuesta a estos riesgos.